Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Okay. Qué bendición, ¿no? La iglesia se ve llena hoy. Amen. Gracias al Señor. Y creo que la esperanza que todos tenemos es que poco a poco se llene la iglesia, especialmente las iglesias que están en la verdad presente. Especialmente esta verdad que el mundo necesita conocer. Bienvenido, mi hermano. Qué bendición. Bien, hermanos, en esta mañana quiero presentar un mensaje que lo he titulado Crónicas de Babilonia, para que veamos nosotros cómo desde que se inició esta guerra entre Cristo y Satanás, hemos visto cómo el diablo ha intentado, a través de todos los años, de estos 6,000 años, cómo el enemigo de las almas ha intentado destruir al pueblo de Dios. Por eso es que la lectura bíblica que yo escogí para este mensaje lo dice todo. Vamos a leerla. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Es un versículo que nosotros conocemos, pero es muy importante, hermanos, que hagamos énfasis en esto. Muchas veces nosotros pensamos que el diablo tiene guerra con todos los que se llaman cristianos. ¿Será cierto eso? ¿Será que todo el que tiene el nombre de Cristo, el diablo va a hacer guerra con él? No. Escuchen lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Un versículo muy claro en cuanto a sobre quién es esta guerra. Dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ya nosotros sabemos a quién representa la mujer, ¿verdad? La iglesia de Dios. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Lo ven? La guerra no es contra todo el que se llama cristiano o contra todo aquel que profesa el nombre de Cristo. Ahora mismo nosotros estamos profesando el nombre de Cristo con la esperanza de llegar a ser parte del remanente, de ese remanente que va a sufrir persecución por causa de la palabra de Dios. Pero esta guerra, hermanos, no es de ahora. Recuerden, esto se inició en el mismo momento que nuestros primeros padres, Adán y Eva, transgredieron el mandato de Dios de que no comieran del árbol prohibido. Después que ellos transgredieron esa ley, esa orden, ese mandamiento, se inició esta guerra que ya tiene 6,000 años de existencia. Un conflicto en el cual el diablo no ha descansado. Pero fíjense, nosotros somos los únicos que nos damos el lujo de descansar en medio de un conflicto. ¿O es que acaso el soldado, cuando está en una guerra, puede darse el lujo de ser descuidado? Si apenas se descuida, su vida corre peligro. De la misma manera, hermanos y hermanas, nuestra vida corre constante peligro. Y ese peligro es el peligro de perdernos para siempre. Por eso es muy importante que nosotros como pueblo estemos afianzados en esta verdad. Entendamos la naturaleza del conflicto cósmico que se está viviendo. Por eso es que en Génesis capítulo 3, versículo 15, después que nuestros primeros padres transgredieron ese mandato, el Señor dictó esta declaración de guerra que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Ahí lo dice, un versículo que hemos conocido, que hemos leído muchas veces. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
En este versículo vemos, hermanos, que no puede haber armonía entre el bien y el mal, pero nosotros nos hemos dado casi ese lujo, hemos tratado de congeniar el bien con el mal. Eso es imposible. El pueblo de Dios finalmente va a salir de Babilonia. Es decir, todo aquello que no esté en armonía o de acuerdo con los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Pero fíjense, hermanos, desde que se inició esta guerra, el diablo siempre ha levantado monumentos de la rebelión. Ustedes saben muy bien que este mundo llegó, después que el pecado entró en este mundo, los antediluvianos, hermanos, estaban de continuo haciendo solamente el mal. ¿Y cuál fue la declaración o qué fue lo que el Señor le dijo a Noé? Génesis capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 5 al 8. Fíjense hasta dónde llegaron los antediluvianos. Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 8. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, oigan, palabras fuertes, y le dolió en su corazón. Oiga, hermanos, esta declaración es bien fuerte. ¿Saben lo que es que el Señor diga que le dolió en su corazón haber creado al hombre? ¿Ustedes se imaginan eso, hermanos? ¿Hasta dónde llegó la maldad de los hombres antediluvianos? Sigue diciendo el versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Lo ven? Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, solamente de toda esa gran multitud, apenas Noé, la esposa de Noé, los 3 hijos con sus esposas, fueron los únicos justos que había en ese momento, y fueron los únicos que se salvaron, los que entraron al arca, y fueron los únicos que poblaron la tierra. En ese momento ellos eran justos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después? Como vio el diablo que Dios había acabado con toda esa generación malvada, contra esa confederación del mal, el diablo incitó a los descendientes de Noé para que se volviera a levantar otro monumento de rebelión en contra de Dios. Y lo vemos nosotros en Génesis capítulo 11, cuando después que pasó el diluvio, los descendientes de Noé no se dieron por vencidos, no tuvieron temor de lo que había ocurrido en ese diluvio, sino que se levantaron en rebelión en contra de Jehová y edificaron una torre. Vamos a leerlo, Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Porque ellos querían hacer esa torre cuya cúspide llegara al cielo, era para precisamente evitar, o sea, si venía otro diluvio, bueno, ya lo vamos a soportar. O sea, en rebeldía en contra de Dios. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Oh hermanos, gracias al Señor, que el Señor paró la construcción de ese monumento de la rebelión. Pero fíjense, hermanos, es que este conflicto, cuando comenzó en el cielo, cuando Lucifer se rebeló, el Señor lo pudo haber destruido a él y a todos los ángeles, a esa tercera parte de los ángeles que se rebeló en el cielo. Dios pudo haberlos destruido en un momento, pero ya nosotros sabemos por qué causa Dios permitió que ellos vivieran por 6,000 años más. ¿Por qué, hermanos? Porque si lo hubiese destruido en ese mismo instante, hubiese quedado la duda en los ángeles que nunca cayeron. Oye, ¿por qué Dios hizo eso? Hubiese quedado la duda y hubiese habido el peligro de que se levantara otra rebelión más. Por esa razón es que Dios permitió que el diablo, ¿verdad? Porque el diablo acusaba a Dios de que su gobierno era un gobierno imperfecto, era un gobierno injusto, un gobierno autoritario. Y como el diablo acusó a Dios de todas estas falsedades, el Señor en su gran sabiduría, en su infinita sabiduría dijo: está bien, tú me estás acusando a mí, está bien, desarrolla tu gobierno, pero te voy a dar 6,000 años para que tú desarrolles este gobierno. Ahora, en esos 6,000 años que ha tenido este conflicto, hermanos, no es que Dios le haya dado al diablo libre albedrío para hacer lo que quiera, porque si no, hermanos, nosotros no existiéramos. No hubiésemos llegado a los 6,000 años. Pero gracias a las numerosas intervenciones divinas, es que todavía existimos, y es que todavía existe un remanente en esta tierra para vindicar la justicia de Dios. Gracias al Señor que le ha puesto freno cuando al diablo se le ha intentado, cuando se le ha pasado la mano en destruir al hombre. Gracias a ese freno que Dios pone al diablo. O sea, el diablo está ahora mismo haciendo su gobierno, pero su gobierno tiene fin porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Gracias a ese gran sacrificio es que ya el diablo tiene sus días contados y este mundo también. Estamos esperando, hermanos, que esto termine. ¿Para qué? Para que nosotros, los que formemos parte de ese remanente fiel, hermanos, vivamos en un mundo muy diferente al que ahora mismo estamos viviendo. Porque nacimos en pecado, estamos quizás acostumbrados al pecado, pero ¿cuál es el propósito de la iglesia? Como se decía esta mañana, el propósito de la iglesia es que podamos aprender a ver la justicia de Dios, a que esa justicia forme parte de nosotros, a que nos podamos vestir con su justicia y que también nosotros preparados podamos preparar a otros en este mismo camino de la redención de la vida eterna que nuestro Salvador Cristo Jesús edificó en la cruz del Calvario. Bien, por eso, hermanos, Eclesiastés, vamos a Eclesiastés capítulo 8, para que ustedes vean, hermanos, a través de estos 6,000 años, cómo ha sido el corazón del hombre. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Fíjense, hermanos,
Y este versículo es muy importante porque hay personas o hay hermanos que dicen que creen que Dios no castiga. ¿Ustedes creen eso? ¿Será que Dios no castiga? Dios sí castiga. Dios tiene que ponerle un freno a la iniquidad. Es así como el padre que ama a su hijo lo corrige, lo castiga. ¿Para qué? Para corregirlo. Pero ese castigo es con misericordia. ¿Ok? Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Escuchen lo que dice. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuesto para hacer el mal. ¿Lo ven? Por eso, mis hermanos, desde que el pecado entró en este mundo, ¿cómo ha sido el corazón del hombre? Malo. Ha sido malo por naturaleza. Siempre ha estado de continuo solamente el mal. Por eso es que el Señor tiene que castigar la iniquidad. Ahora, recuerden que esa es la extraña obra de Dios cuando el Señor se levanta para castigar la iniquidad. No es que está como un juez severo que está esperando que nos resbalemos para castigarnos, tampoco, porque ese no es el carácter de Dios. Pero así como Dios es amor, también es fuego consumidor. No se nos olvide, porque el Señor nos ama, porque a Dios al que ama, castiga. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar por el camino recto, por el camino que conduce a la salvación y la vida eterna. Bien, hablando de la palabra Babilonia, porque recuerden, Babilonia es todo monumento, no solamente la Babilonia literal que existió en los tiempos del profeta Jeremías, o la Babilonia espiritual que ahora mismo estamos viviendo. Babilonia es todo monumento que se ha levantado en rebelión en contra del Dios Altísimo. Todo monumento que el diablo ha levantado, eso es, en pocas palabras, o en una sola palabra, es Babilonia. Ahora, ¿qué es Babilonia? Voy a leerles un comentario que está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7. Hablando de la palabra Babilonia, fíjense cómo define este comentario la palabra Babilonia. Dice así: la palabra Babilonia viene de Babel, que significa confusión, Babilú, Babel o Babilonia. Significaba en el idioma babilónico puerta de los dioses, pero los hebreos lo asociaban con Balal, palabra que en su idioma significaba confundir. Los gobernantes de Babilonia, sin duda, llamaron a su ciudad, escuchen esto, puerta de los dioses o puerta de Ishtar, porque la consideraban como el lugar donde los dioses se relacionaban con los hombres. ¿Para qué? Para dirigir los asuntos de la tierra. Por lo tanto, este nombre parece haber reflejado la pretensión de los reyes babilonios de que habían sido comisionados para gobernar el mundo por mandato divino. ¿Lo ven? La creencia que tenían los caldeos o los babilonios, que Babilonia era el lugar donde los dioses de ellos se comunicaban con los hombres. ¿Para qué? Para gobernar o para dirigir al mundo, para gobernar a este mundo. Eso lo tenían ellos por creencia. Sigue diciendo, Babilonia fue fundada por Nimrod. Recuerden que ese fue el primer gran rebelde que se levantó en contra de todo lo que se llama Dios, ¿verdad? La ciudad fue desde el principio emblema de incredulidad en cuanto al verdadero Dios y desafío de su voluntad. Y su torre fue un monumento a la apostasía, una ciudadela de rebelión en contra del Señor. Ahora, escuchen esto, hermanos, para que ustedes vean cuál fue el propósito por el cual el diablo hizo que se construyera este imperio del mal conocido como Babilonia. Escuchen esto. Satanás tuvo el designio de hacer de Babilonia el centro y el instrumento de su plan maestro para obtener el control de la raza humana,
así como Dios se proponía actuar por medio de Jerusalén. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta cuál era el plan del diablo? Hermanos, siempre ese ha sido el plan del enemigo, tener el control de la raza humana. ¿Acaso no lo vemos nosotros desde el principio? Cómo poco a poco el diablo ha instigado a los hombres a que inventen, ahora con la tecnología. En estos tiempos que estamos viviendo, ¿acaso el enemigo ya no ha tenido casi un control absoluto sobre la raza humana? A través de la tecnología, a través de lo que el hombre contempla. Por eso, mis hermanos, es que el Señor nos manda a que cuidemos las avenidas del alma, porque a través de las avenidas del alma, que son los 5 sentidos, es que el diablo tiene control sobre la raza humana. Por eso, hermanos, es que si no somos controlados por el diablo, o somos controlados por el diablo, o somos controlados por Dios. Aquí no hay término medio. Y el Señor quiere que su pueblo, que el hombre que Él creó, sea dirigido por el Espíritu Santo. Pero para que sea dirigido por el Espíritu Santo, tiene que obedecer a Dios. Porque lo dice Hechos capítulo 5, versículo 32. Escuchen bien. Hechos capítulo 5, versículo 32. ¿A quién les es dado el Espíritu Santo? Escuchen bien, hermanos. Hechos capítulo 5, versículo 32. Lo dice claramente la palabra de Dios. Y este es un versículo muy importante porque hay muchos que dicen que en mi iglesia se derrama el Espíritu Santo y hablan en lenguas, dicen otras iglesias, ¿verdad? Pero escuchen lo que dice aquí Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Lo ven? Dios no le puede dar el Espíritu a un desobediente, sino solamente a aquellos que se someten a su voluntad. Por eso, hermanos, o somos dirigidos por el Espíritu Santo o somos dirigidos por el espíritu del diablo. No hay término medio en esta lucha, en esta guerra, porque es una controversia entre Cristo y Satanás para ver quién va a dominar la mente del hombre, de cada uno de nosotros. Pero ¿quién es el que decide quién de los dos va a dominar? Es uno mismo. Uno es el que decide, yo quiero que Dios me dirija. Pero cuando uno dice que yo quiero que Dios me dirija, yo me tengo que someter a su voluntad. Yo tengo que ser obediente a todo mandato, a todo mandamiento, estatuto, precepto que está contenido en este precioso libro que es la palabra de Dios. Sigue diciendo el comentario. Por esta razón, durante los tiempos del Antiguo Testamento, las dos ciudades, es decir, Babilonia y Jerusalén, simbolizaron respectivamente las fuerzas del mal y del bien que obraban en el mundo. Los fundadores de Babilonia intentaron establecer un gobierno enteramente independiente de Dios. Ahora, ¿y si Él, o sea, Dios, no hubiese intervenido, qué hubiese pasado? Finalmente hubieran logrado desterrar la justicia de la tierra. Eso ha sido el plan del diablo. La guerra del enemigo siempre ha sido, hermanos, desterrar la justicia divina de la tierra. Que el hombre no conozca a Dios para que el diablo tenga completo dominio de la raza humana. Esa es la meta del enemigo. Escuchen lo que sigue diciendo. Entonces Dios decidió que era necesario destruir la torre y esparcir a sus constructores. Desde la caída de la antigua Babilonia, Satanás siempre ha procurado regir al mundo por medio de diferentes potencias y probablemente lo hubiera logrado hace mucho de no ser por las repetidas intervenciones divinas. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor actúa en el momento preciso que tiene que actuar para frenar el avance del mal, el avance de esas rebeliones que se han levantado en contra del Dios Altísimo. Su tentativa más audaz y que casi logró completo éxito fue hecha sin duda
por medio del papado, especialmente durante la Edad Media. Ya nosotros sabemos, hermanos, cuándo fue esa Edad Media, el periodo que se conoce como la iglesia de Tiatira, que fue desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Estamos hablando de 1260 años de supremacía papal. Estamos hablando de un milenio, 2 siglos y 6 décadas, nada más y nada menos. Tiempo de opresión que hubo contra el pueblo de Dios. Hermanos, y si Dios no hubiese intervenido, ¿qué hubiese pasado? Hermanos, hubiesen acabado con el pueblo de Dios. Pero gracias a que siempre tenemos un comandante que cuida de su pueblo constantemente, mientras nosotros seamos fieles. Esa es la condición. Pero Dios ha intervenido para evitar el triunfo de todas las subsiguientes amenazas al cumplimiento final de sus propósitos. Y por eso las naciones nunca han podido pegarse, gloria a Dios por eso, es decir, unirse la una con la otra. Recuerden que hay un dicho que dice que en la unión está la fuerza. ¿Y qué es lo que ha hecho el enemigo de las almas? Siempre, hermanos, ha intentado levantar imperios para controlar las conciencias de los hombres, para lograr el objetivo que el diablo tiene de controlar las mentes de los hombres. Ahora, fíjense lo que dice aquí, ya para terminar este comentario. El mal contiene el germen de la división, pero cerca del fin del tiempo se permitirá que Satanás logre una unión que por un corto periodo parecerá ser un completo éxito. ¿Cuándo va a ser eso? Al final del tiempo, hermanos. O sea, el Señor va a permitirle al diablo que logre ese monstruo religioso que se está levantando, ese nuevo orden mundial, esa unión, esa confederación del mal para ir en contra de ¿quién? Contra del pueblo de Dios. La guerra no es contra un país, como ahora mismo estamos viendo guerras. Toda guerra tiene un propósito religioso en el fondo, pero al final se va a ver la diferencia. Se va a levantar este monstruo para tratar de aplastar, o sea, este Goliat, para tratar de acabar con ese David que se está levantando. Pero ya sabemos de quiénes son los que van a vencer, porque la misma palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 15, vamos a leerlo. Primeramente, vamos a leer, hermanos, para que ustedes vean cómo el apóstol Juan, cuando recibió las visiones del libro del Apocalipsis allá en la isla de Patmos, vamos a ver qué exclamaban aquellos que se perdieron. Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer primeramente esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer primeramente los versículos del 1 hasta el 4. Dice así, Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 hasta el 4 primeramente. Dice así, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y escuchen lo que sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ya nosotros sabemos que el dragón, ¿verdad?, es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, ¿verdad? Dice el verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y escuchen lo que dice el versículo 4, lo que exclamaron aquellos que no pudieron, hermanos, vencer a la bestia. ¿Qué es lo que van a exclamar? El versículo 4 lo dice. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Eso lo exclaman ¿quiénes? Los que no pudieron, hermanos, vencer a la bestia y a la imagen de la bestia con el poder de Dios.
pero pareciera que nadie pudiera contra la bestia, ¿verdad? Contra esa unión, contra esa confederación del mal que Dios va a permitir que se va a unir en el tiempo final. Pareciera que nadie va a poder contra ese poder, pero hermanos, la palabra de Dios nos da la esperanza. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, el apóstol Juan vio un remanente que alcanzó la victoria. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Dice así: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Ese pequeño remanente sí alcanzó la victoria sobre esa confederación del mal que se está levantando, que se está ya terminando de construir, especialmente en estos tiempos finales. Hermanos, hay esperanza, pero tenemos que someternos a Dios. Tenemos que someternos a su voluntad. Tenemos que ser, hermanos, recibir el sello del Dios vivo. Esa es la garantía que va a tener el pueblo de Dios. Recuerden que el sello del Dios vivo no solamente significa o tiene que ver con el santo sábado de Dios. El sello del Dios vivo, dice la sierva del Señor, que es un afianzamiento en la verdad. Es estar afianzados en la verdad. ¿Para qué? Para que cuando se levante este poder político religioso, que ya de hecho ya está levantado, pero que todavía no se le ha dado la autoridad, cuando tenga la autoridad plena y absoluta de este mundo, hermanos, ahí es donde el pueblo de Dios va a tener que luchar con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Con la gracia de Dios es que vamos a poder vencer a la bestia y a la imagen de la bestia. Así que hay esperanza para el pueblo de Dios. Por eso, mis hermanos, vamos a ver algunos ejemplos de los imperios que simbolizaron a Babilonia. Son muchos estas confederaciones del mal que a lo largo de estos 6,000 años se han levantado para tratar de destruir al pueblo de Dios, para tratar de desterrar la justicia divina de todo este planeta Tierra. Ya nosotros mencionamos el de la Torre de Babel. Ese fue el primer monumento que se levantó, ¿verdad? Como lo leímos en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. El otro imperio que se levantó también para tratar de destruir al pueblo de Dios fue el imperio de Egipto. Ustedes saben muy bien que el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, cuando estaban en Canaán, ustedes se acuerdan la historia, ¿verdad? Cuando José fue llevado a Egipto, toda esa historia, ¿verdad? Y cómo en los tiempos cuando José estaba ahí, estaba el faraón bueno, yo le llamo el faraón bueno y el faraón malo que vino después. Pero ese faraón bueno permitió que ante esa hambruna que venía, el pueblo de Israel viviera o emigrara hacia Egipto. Y ahí el Señor los mantuvo por más de 400 años, estuvieron ahí en Egipto, para que ellos vivieran. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Se multiplicó de tal manera que ahí empezaron los conflictos, de tal manera, hermanos, que se levantó después del faraón bueno, vino otro faraón que le hizo la guerra, tratando de destruir al pueblo, porque cuando lo sometió a la más abyecta esclavitud, la intención era acabar con la vida de ellos. Ese era el propósito, acabar con ellos, aplastarlos. ¿Por qué? Porque eran muchos y ellos tenían el temor de que ellos tomaran posesión de todo el imperio de Egipto. Por eso, hermanos, que este faraón malo intentó acabar con la vida del pueblo de Dios. Vamos a leerlo a algunos versículos en Éxodo, capítulo 14, versículos del 5 al 14. Éxodo capítulo 14, versículos del 5 al 14. Dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, o sea, ya ellos estaban saliendo, ya habían caído las 7 postreras plagas, la última plaga que cayó, la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos.
Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pinairiot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáis firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dice el versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, de esa manera fue libertado el pueblo de Israel, ¿verdad? De esa abyecta esclavitud que tenían ellos en Egipto, fueron sacados al desierto, pero aún así, hermanos, cuando ellos estaban saliendo, todavía eran malagradecidos. No agradecieron a Dios que lo estaban liberando de ese yugo de esclavitud. Y todavía dice: oye, ¿no había sepulcros en Egipto que nos está sacando de aquí para que muramos en el desierto? Mejor era que nos quedáramos en Egipto para servir al faraón. O sea, ellos todavía no entendían cuál era el plan de Dios. Hermano, y qué malagradecidos a veces somos nosotros con el Señor, lamentablemente. Bueno, eso es con Egipto. Con Asiria también, cuando se levantó el imperio asirio, en manos del Rabsacés, que era el capitán del ejército del rey de Asiria. Vamos a leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer los versículos 28 y 29. Primeramente, Segunda de Reyes, capítulo 18. Versos 28 y 29. Dice: entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. ¿Lo ven? Miren la arrogancia que tenían estos hombres, ¿no? Pensaban que ellos eran dioses, que nadie podía librarlos de su mano. Por eso es que el faraón rey de Egipto también dijo: ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Y así la mayoría de los hombres que han encabezado las confederaciones del mal han pensado o han dicho lo mismo. Bueno, ¿quién es Jehová? Vamos a seguir leyendo en el versículo del 33 al 37 para ahorrar tiempo. Dice: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sebarfaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras
del Rabsacés. Hermanos, en esta historia nosotros sabemos, de hecho, ¿quién era el rey Ezequías? El rey Ezequías fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y fíjense, hermanos, qué inteligente fue este hombre, ¿no? Le dijo, miren, no le contesten nada, ustedes tranquilos, lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando él se enteró de que este hombre había blasfemado el nombre de Dios, que los había amenazado, que los iba a destruir, ellos lo que hicieron fue, se lo contaron al rey Ezequías. Y el rey Ezequías lo que hizo fue, bueno, vamos a clamar a Dios, vamos a consultar a un profeta. Y consultaron al profeta Isaías. Y ellos hasta se postraron de rodillas para orar, hermanos, porque esa era la costumbre del profeta Ezequías, un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y el Señor intervino y frenó a este hombre, al Rabsacés, y fue muerto porque Dios lo desvió para que muriera de donde él había salido. Así que, hermanos, de esa misma manera como Dios libra a su pueblo en los momentos más difíciles, en los momentos en que el enemigo trata de acabar o atacar al pueblo de Dios. Otro ejemplo lo tenemos, otra confederación del mal fue el imperio de Babilonia en manos del rey Nabucodonosor. Ustedes saben muy bien, hermanos, que el rey Nabucodonosor primero había invadido a Jerusalén, pero recuerden que en ese momento Dios sí permitió la invasión a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en desobediencia. Fíjense la diferencia. Cuando el pueblo de Dios ha sido obediente, Dios ha protegido a su pueblo y le ha dado la victoria. Y siempre Dios ha dicho, mía es esta guerra, no se preocupen, yo la voy a pelear por ustedes. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios cae en desobediencia? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios cae en apostasía? Como pasó con el pueblo judío, que era el pueblo que quedaba en los tiempos del rey Nabucodonosor. Bueno, Dios permitió, después de tantas amonestaciones que Dios le envió al pueblo judío, por boca del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿qué hizo el pueblo judío con los profetas de Dios? Los apedrearon, le dieron muerte, los torturaron, hermanos, hasta que llegó el día en que Dios permitió que levantó el rey Nabucodonosor y Dios le llamaba mi siervo a un hombre que era pagano. Permitió que ese hombre entrara a Jerusalén, destruyó completamente y hubo una gran matanza y los que quedaron sobrevivientes fueron llevados ¿a dónde? A Babilonia. Y esos sobrevivientes, entre esos sobrevivientes estaba, por supuesto, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que fueron los que más se destacaron. ¿Por qué se destacaron? ¿Y por qué la Biblia solamente habla de ellos? Porque ellos fueron los que se sometieron a Dios. Ellos fueron los que obedecieron a Dios antes que a los hombres. Y por eso me gusta mucho la historia de lo que ocurrió allá en Babilonia. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 3, los 3 jóvenes hebreos. Después que el rey Nabucodonosor cuando vio que el profeta Daniel le pudo revelar el sueño y la interpretación del sueño, él no quedó contento con esa interpretación. Cuando el profeta Daniel le dijo, tú eres esa cabeza de oro y después de ti se va a levantar un reino inferior de plata y después otro reino de bronce, un reino de hierro y de ahí en adelante diferentes imperios. A él no le gustó eso y por eso fue que el rey Nabucodonosor, desafiando a Dios, hace una imagen toda de oro, dando a entender que, bueno, yo soy el Dios aquí, a mí nadie me va a destronar, a mí nadie me quita del poder. Eso fue lo que dio a entender el rey Nabucodonosor. Y no solo eso, sino que no solo que mandó a hacer esa imagen toda de oro, sino que mandó ¿a qué? A que al sonido de los instrumentos musicales todos se postrasen y adorasen la imagen o esa estatua que había hecho el rey Nabucodonosor. Y el que no la adorase había dicho que iba a ser echado en un horno de fuego ardiendo. Ese era el castigo final que iban a recibir aquellos rebeldes, aquellos desobedientes, que no se sometiesen a las leyes del imperio. ¿Okay? Pero siempre el Señor tiene a aquellos que no han doblado sus rodillas ante Baal.
Y aquí está en Daniel capítulo 3, vamos a leer los versículos del 8 al 21. ¿Cuál fue la reacción después que el rey Nabucodonosor hace esta imagen toda de oro? Daniel capítulo 3, vamos a leer los versículos del 8 al 21. Dice así: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con gran ira y con gran enojo, que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Miren la arrogancia de este rey, ¿verdad? Versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínense la ira de este rey, ¿no? Si no, caliéntenlos 7 veces más para ver si estos no se van a arrepentir. O sea, ya los iban a echar, ¿no? Versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Bueno, la historia continúa y ya nosotros sabemos en qué terminó esto, hermanos. Ese gran testimonio que dieron esos 3 jóvenes hebreos, que fueron los únicos que no se postraron ante ese decreto que había dado ese rey Nabucodonosor. Por eso, hermanos, es que eso que sucedió allá en Babilonia, hermanos, eso se va a volver a repetir en nuestro tiempo, exactamente, con la diferencia de que no es una estatua, una imagen que nos mandan a adorar, es el día de adoración de Dios que está en peligro de ser invalidado. De hecho, hacia eso vamos, hermanos, hacia la invalidación de la ley de Dios. Por eso es que el pueblo de Dios, así como estos 3 jóvenes estaban, hermanos, afianzados en la verdad y pudieron vencer y pudieron decirle al rey que no nos vamos a postrar ante esa imagen, de la misma manera, el pueblo de Dios en este tiempo final también tiene que estar afianzado en esta verdad, en este mensaje, hermanos, para que también le podamos decir al mundo: no vamos a aceptar ese decreto dominical, aunque nos obliguen a guardar el domingo, pero es en violación al sábado de Jehová. Y si nosotros no violamos el sábado, ¿qué va a pasar? Vamos a leerlo.
Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 13. Fíjense, hermanos, lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Ahí está precisamente, ¿verdad?, lo de la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 15. Fíjense lo que dice aquí estos versículos, para que ustedes vean, hermanos, que se repite la misma historia que sucedió allá en Babilonia, en la llanura de Dura, con los 3 jóvenes hebreos. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 15 al 17, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Se dan cuenta, hermanos, la amenaza que hay aquí de parte de la bestia? ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué razón el Señor ha dado un mensaje a esta iglesia, a la iglesia adventista, un mensaje completo, que yo no diría un mensaje, el Señor le dio a la iglesia adventista un estilo de vida? Eso fue lo que le dio el Señor a esta iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para que si nosotros ponemos en práctica este estilo de vida que está escrito en este mensaje adventista, ahí es donde nos vamos a convertir en espectáculo al mundo. Vamos a hacer epístola leída por todos. Por eso, hermanos, dentro de este mensaje, el Señor, en su infinita sabiduría, ha provisto para el remanente final, para estos tiempos finales, de que su pueblo salga de las ciudades. ¿Por qué, hermanos? Hermanos, porque es que vienen tiempos difíciles. ¿Cómo creen ustedes que vamos a poder comprar y vender si estamos en la ciudad? ¿Acaso el Señor no nos ha mandado a que hagamos provisiones en el campo? ¿Para qué? Para que cuando esto venga, hermanos, ya nosotros tengamos la tierra sembrada, que produzca la tierra, tenemos por lo menos la comida, el sustento, lo más importante, la comida y el agua. Pero ¿qué va a pasar, hermanos, si nosotros vamos a estar en la ciudad? ¿Acaso nosotros no dependemos de un automercado, del Publix, del Walmart, de Costco y de todas las cadenas, las grandes cadenas de alimentos? ¿Qué va a pasar, hermanos, cuando falten los alimentos en esas tiendas? ¿Qué vamos a comer nosotros? Hermano, todo esto el diablo lo ha preparado. ¿Para qué? Para dominar las conciencias de los hombres. Ese es el propósito de Babilonia. Esa es la crónica, la cronología de Babilonia. Se ha repetido a lo largo de la historia en estos 6.000 años que tiene el mal sobre este planeta Tierra. Y no solamente sobre este planeta Tierra, sino sobre el universo entero. Bueno, eso es en relación a Babilonia. Cómo, hermanos, se levantó este imperio también para tratar de destruir al pueblo de Dios. También en Medo-Persia, con el decreto, ¿verdad?, del rey Amán, cuando intentaron, ¿verdad?, acabar con la vida del pueblo judío en ese tiempo, de ese pueblo que no dobló sus rodillas ante Baal. Después vino el imperio de Grecia, la Roma imperial en los tiempos de Jesús. Ese decreto, ¿verdad?, de matar a todos los niños menores de 2 años. Usted sabe muy bien que el rey Herodes, ¿verdad?, cuando fue burlado, ¿verdad?, cuando los sabios del oriente que fueron allá a Jerusalén, cuando Jesús había nacido, era un niño, ¿verdad?, estaba recién nacido, cuando se presentaron los sabios del oriente, porque dice la Biblia dice los magos, pero realmente la palabra son los sabios. Eran sabios, estos hombres estaban escudriñando, ellos estaban investigando cuándo iba a nacer el Mesías. Y miren, hermanos, que el Señor se los reveló. Ellos vieron esa señal que estaban esperando, la estrella, esa estrella que los guió y los llevó hasta el templo donde estaba el rey Herodes. Y cuando llegaron ahí, ¿cuál fue la pregunta que hicieron ellos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. ¿Dónde está? Hermanos, esa pregunta conmovió a toda Jerusalén, al rey Herodes y a todos sus seguidores. Imagínense ustedes la reacción del rey Herodes. ¿Cómo? ¿Otro rey?
Si el único rey aquí soy yo, ¿cómo que hay otro rey? Pero fíjense, hermanos, eso le preocupó al rey Herodes. Le preocupó, tanto es así que después le preguntó a ellos en secreto, mire, investígueme dónde es que nació para yo entonces ir y adorarle. ¿Ustedes creen que le iba a adorar? La intención de él era, vamos a cortar porque no quiero rivales, no quiero nadie que me vaya a tumbar del poder. Como siempre, el anhelo del hombre, las ansias por el poder, siempre ha llevado, hermanos, a darse muerte los unos con los otros. Y ya nosotros conocemos la historia. Y finalmente, hermanos, la Roma papal, como lo habíamos dicho, ¿verdad? En esos 1260 años de supremacía papal, ¿verdad? Como lo dice Daniel capítulo 7, fíjense, ahí está, todo está en la palabra de Dios. Por eso es que este es el libro, hermano. Y a veces yo me pregunto, ¿cómo es posible que hayan tantos incrédulos? ¿Cómo es posible que la gente prefiera creer en la ciencia, en la filosofía y en la palabra de Dios? Nadie cree. ¿Saben por qué no creen? Porque no aceptan la palabra de Dios, porque nadie se quiere someter, porque la gente cuando lee la palabra de Dios ven que aquí hay un gran sacrificio que hacer y nadie está dispuesto a hacer ese sacrificio y por eso terminan rechazando la palabra de Dios. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8 primeramente, hablando de esas 4 bestias que vio el profeta Daniel en visión. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, fíjense lo que dice. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia de esas 4 bestias, de esas 3 bestias primero que había visto el profeta Daniel. Y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ya nosotros sabemos, hermanos, que el imperio de Roma, la Roma imperial, duró aproximadamente hasta el año 476 después de Cristo. Fueron más de 600 años que tuvo el imperio romano como imperio, o sea, la unidad del imperio. Pero a través de luchas internas se dividió en 10 reinos. Ya nosotros sabemos que de esos 10 reinos, 3 reinos fueron derribados que se oponían al surgimiento del papado, que fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Cuando estos 3 reinos caen en diferentes años, ya en el año 538, el cuerno pequeño empieza a tener supremacía, y ya nosotros sabemos que ese cuerno pequeño representa al poder político religioso conocido como el papado. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Fíjense lo que dice el apóstol Juan, hablando del cuerno pequeño. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Imagínense, hermanos, esto lo escribió Juan. Estamos hablando por los años 70, 80, por ahí más o menos, después de Cristo. En esa época fue cuando fue escrito este evangelio o estas cartas que escribió el apóstol Juan. Y ya Juan estaba hablando de que era el último tiempo. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué razón todo lo que escribieron los hombres de Dios, los profetas, escribieron más para nuestro tiempo que para el tiempo de ellos? Porque él lo había visto en visión, que era ya el fin del tiempo. Pero ellos nunca se imaginaron, los apóstoles jamás pensaron, ni se imaginaron, ni pasó por su mente jamás que faltaban todavía 2000 años más para que Cristo viniera. Menos mal que ellos no lo supieron, porque si no se hubiesen desanimado de tal manera, hermanos, que ellos no hubiesen tomado la carga que les tocaba a ellos llevar, como lo era proclamar el mensaje
de ese Cristo resucitado en los tiempos de los apóstoles. Bien, escuchen lo que dice aquí, hermanos, el libro El conflicto de los siglos, hablando sobre el papado. En la página de la 81 al 84, dice así. Bueno, voy a leer algunos pedacitos, ¿no? Para no leerlo todo por el factor tiempo. En el capítulo Fieles portantorchas, dice así. Esto es, por supuesto, en el contexto en los tiempos de la supremacía papal. Estamos hablando de ese tiempo, de esa edad oscura, cuando los valdenses, cuando los reformadores, en ese tiempo. Dice así: los misioneros valdenses invadían el reino de Satanás. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos hombres? Sencillos, estaban invadiendo el reino de Satanás, y los poderes de las tinieblas se sintieron incitados a mayor vigilancia. Cada esfuerzo que se hacía para que la verdad avanzara era observado por el príncipe del mal, y éste atizaba los temores de sus agentes. Los caudillos papales veían peligrar su causa debido a los trabajos de estos humildes viandantes. Si permitían que la luz de la verdad brillara sin impedimento, disiparía las densas tinieblas del error que envolvían a la gente, guiaría los espíritus de los hombres hacia Dios solo y destruiría al fin la supremacía de Roma. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué pasa cuando el diablo observa que se levanta un remanente fiel, que se levantan hombres y mujeres que están afianzados en la verdad para defender esta verdad? Es cuando el diablo se pone más preocupado y ve, oye, estos sí pueden derribar el imperio que yo he levantado. Esos monumentos de la rebelión, hermanos, han sido derribados también con la ayuda de un pueblo que ha sido santificado en la verdad. Dice aquí: la misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la primitiva iglesia era un testimonio constante contra la apostasía de Roma, y por lo tanto despertaba el odio y la persecución más implacables. Bueno, por eso es que, como lo leemos en la lectura bíblica, la guerra no va a ser contra los que están en apostasía o los que están cómodos en la iglesia, no. La guerra es contra ¿quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Era además una ofensa que Roma no podía tolerar, el que se negasen a entregar las sagradas escrituras. Determinó raerlos de la superficie de la tierra. ¿Lo ven? Hermanos, eso ha sido el plan, la misión que ha tenido el diablo en todo este tiempo que ha gobernado este planeta Tierra. Su objetivo ha sido eso. Y si lo lograra, hermanos, su triunfo sería completo. Eso lo dice también la sierva del Señor en otros escritos. Entonces empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares de las montañas. Lanzáronse inquisidores sobre sus huellas, y la escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín repitióse con frecuencia. Una y otra vez fueron asolados sus feraces campos, destruidas sus habitaciones, sus capillas, de modo que de lo que había sido campos florecientes y hogares de cristianos sencillos y hacendosos, no quedaba más que un desierto. ¿Se dan cuenta lo que hicieron esa gente, hermano? Estamos hablando de los inquisidores papales, la guerra que esa gente inició en ese tiempo de supremacía papal. Hermano, miren, Uriah Smith, que fue uno de los pioneros del movimiento adventista, él escribió en su libro En las profecías de Daniel y Apocalipsis, él escribió: en esta supremacía papal, estamos hablando de estos 1260 años de supremacía papal, hermanos, el papado fue responsable de la muerte y tortura de más de 100 millones de cristianos, salvajemente torturados. Se utilizaron los instrumentos de torturas más terribles que ustedes se puedan imaginar. Hermano, por eso es que en el día del juicio se va a saber cuán horribles
fueron, hermanos, esas matanzas que hizo el papado en ese tiempo de edad oscura. Por eso dice aquí que esos campos, esos lugares que eran hasta con flores y todo, y hasta sembradíos, ellos acabaron con todo eso en los tiempos cuando los valdenses estaban en las montañas. Por eso es que ellos vivían en las montañas, hermanos, para guarecerse de ese ataque, de esa inquisición que estaba vigente en ese tiempo. Como la fiera que se enfurece más y más al probar la sangre, así se enardecía la saña de los siervos del Papa con los sufrimientos de sus víctimas. A muchos de estos testigos de la fe pura se les seguía por las montañas y se les cazaba por los valles donde estaban escondidos entre bosques espesos y cumbres roqueñas. Ningún cargo se le podía hacer al carácter moral de esta gente proscrita. Sus mismos enemigos la tenían por gente pacífica, sosegada y piadosa. Su gran crimen, o sea, ¿cuál era el gran crimen de ellos? Consistía en que no querían adorar a Dios conforme a la voluntad del Papa. ¿Lo ven? Y por ese crimen se les infligía todos los ultrajes, humillaciones y torturas que los hombres o los demonios podían inventar. Bueno, aquí sigue esta historia, hermanos, que ustedes la pueden leer en estos capítulos. Este es el capítulo de Fieles Portantorcha. Y en todos estos capítulos del conflicto de los siglos, hermanos, vemos hombres valientes, hombres que estuvieron afianzados en la verdad, que no tuvieron temor a hablar, a predicar la verdad a costa de su propia vida. Y hoy por hoy, hermanos, el pueblo de Dios, especialmente en este conflicto final, también no crean ustedes que no vamos a sufrir persecución, al contrario, ya este es el conflicto final. Y como es el conflicto final, va a ser el más intenso de toda la historia de la tierra. Por esa razón es que Daniel capítulo 12, vamos a leerlo, Daniel capítulo 12, versículo 1, dice que va a ser tiempo de angustia cual nunca ha habido. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 12, versículo 1. Para que ustedes vean, hermanos, y por qué razón nosotros como pueblo tenemos que prepararnos. Siempre lo hemos dicho. Yo creo que todos los sermones que se han dicho en esta iglesia hemos coincidido en las mismas palabras. El resumen de todo esto es la preparación. ¿La preparación en qué? En la palabra, en la obediencia a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus estatutos. Estar afianzados en la verdad. Fíjense lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo, ¿qué tiempo está hablando el profeta Daniel? Estos tiempos finales que estamos viviendo. En aquel tiempo se levantará Miguel, ya nosotros sabemos que es Cristo Jesús, ¿verdad? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes son ellos? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida del Cordero. Oh, mis hermanos, hay esperanza para el pueblo de Dios. Hay esperanza de escapar de este gran conflicto. Digo escapar en el sentido de poder alcanzar la victoria en este conflicto que nos toca vivir. Por eso, hermanos, como hemos notado en estos imperios, estos son los imperios que a lo largo de la historia terrenal intentaron desarraigar la justicia divina del mundo, dirigidos por Satanás, quien ha intentado tomar el dominio del mundo por medio de diferentes potencias. Gracias a la intervención divina, el Señor siempre ha frustrado el plan maestro del archiengañador. Isaías capítulo 1, versículo 9. Imagínense, hermanos, si Dios le permitiera al diablo que actuara dejarlo libre, que hiciera lo que quisiere, ¿qué hubiese pasado? Fíjense lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 9. Isaías capítulo 1, versículo 9. Dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, ¿qué hubiese pasado?
como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Oh, hermanos, gracias a ese pequeño remanente es que se ha mantenido en este mundo la justicia de Dios. Gracias a ese pequeño remanente es que no se ha corrompido este planeta Tierra al extremo, hermanos, de que no se pueda vivir en él. Por eso es que el pueblo de Dios, va a llegar el día en que el pueblo de Dios va a aclamar lo que dice el Salmo 119, versículo 126, que dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. O sea, hermanos, va a llegar el día en que ya no se va a poder vivir en este mundo. ¿O es que acaso no lo vemos en las noticias? ¿Cómo la inmoralidad cada vez está creciendo? ¿Cómo ese monstruo de la inmoralidad cada vez está levantando su amorfa cabeza de una forma imponente? ¿Cómo a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo? Oh, hermanos, pero el Señor va a sostener a su pueblo. Por eso es que tenemos, hermanos, que tener esa confianza en el Señor. Bueno, ya termino con estos 3 versículos que está en Juan capítulo 16, versículos del 1 al 4. Juan capítulo 16, versículos del 1 al 4. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, dijo Jesús. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Fíjense, hermanos, que estas palabras de Jesús se cumplieron cuando Pablo, porque fíjense que Pablo era un hombre que también, ¿verdad?, le daban cartas para que persiguiera a los cristianos. Y él pensaba que él estaba haciendo lo bueno. Y por eso fue que el Señor se le presentó en visión, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermanos, y a partir de ese momento, Saulo, cuando se convierte como el apóstol Pablo, cuando ya el Señor lo sacó de esa Babilonia en el cual él estaba metido, esa confusión de que él creía que lo que él estaba haciendo era bueno, y el Señor le mostró, ¿verdad?, cuál era el camino recto. Por eso es que Pablo, hermano, siempre se lamentaba. Dice: yo perseguí a la iglesia de Dios, yo la perseguí, yo le di muerte a los cristianos, cuando él ya era cristiano. Por eso es que él se consideraba como un abortivo. Él dice: yo no merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Cristo. Yo no merezco nada. Soy un miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero miren, hermanos, qué diferencia cómo habla Pablo al final, ya cuando iba a ser ejecutado, cuando escribió la última carta a Timoteo. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de vida, el cual me dará el Señor juez justo y santo. Y no solo me la dará a mí, sino ¿a quién? A todos aquellos que aman su venida. Oh, hermanos, Pablo experimentó la justificación por la fe. Y esa es la misma experiencia que cada uno de nosotros debemos experimentar antes de que tengamos que perder la vida. Hermanos, los 3 jóvenes hebreos estaban ya sellados. Ellos estaban afianzados en la verdad y ellos tenían la fe de que había un Dios en los cielos que los iba a librar de la mano del rey. Ellos estaban seguros de eso. Por eso fue que ellos dijeron: no importa, pero no me voy a postrar ante esa imagen, porque Dios dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo dice la palabra de Dios. Está escrito. Yo adoro a un Dios poderoso, a Jehová de los ejércitos. Esa era la mentalidad de los 3 jóvenes hebreos. Y esa tiene que ser nuestra mentalidad. Esa tiene que ser, hermanos, nuestro sentir. Estar afianzados en esa verdad para que cuando esto pase, nosotros también podamos decir como los 3 jóvenes hebreos: no vamos a postrarnos ante ese ídolo dominical.
tenemos un Dios poderoso que nos va a librar de la mano de ese monstruo religioso que se ha levantado para aplastar al pueblo de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Fíjense, hermanos, la palabra de Dios está llena de promesas. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Por eso, hermanos, no nos extrañe que así como les pasó a ellos, también nos va a pasar a nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano, no es extraño lo que ha pasado, lo que hemos visto en el pasado se va a volver a repetir en el tiempo futuro. Porque dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, ¿qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Hermanos, ya casi es un hecho de que este poder político religioso cada vez está agarrando más fuerza, cada vez se están uniendo, cada vez le están dando más poder al Papa y a todo este conglomerado de religiones y este nuevo orden mundial que se está levantando en contra del pueblo de Dios. Porque esa es la misión final, acabar con los disidentes. Fíjense, hermanos, lo que dice aquí, y por esa razón es que nosotros como pueblo estamos llamados a defender la libertad de conciencia, porque por más que se levante una ley que nos prohíba adorar a Dios, hermanos, nadie ni ninguna ley terrenal puede impedirle al hombre a que elija a quién va a adorar. De hecho, cada quien va a tomar la decisión: o adoramos a Dios o adoramos a la bestia. Pero escuchen lo que dice aquí, hermanos, el conflicto de los siglos, ya para terminar. Algunas citas que están aquí en la página 620, 621 y 622. 3 pedacitos que les quiero leer ya para terminar. Escuchen lo que dice en cuanto a la libertad religiosa, de la cual hoy por hoy nosotros disfrutamos. Dice: la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia hasta ahora. ¿Ok? Hasta ahora. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dice, y escuchen lo que dice esta encíclica del Papa Pío IX: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. O sea, para el papado la libertad de conciencia es algo abominable para ellos. ¿Ok? Sigue diciendo aquí: el mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. ¿Lo ven? O sea, ¿qué es lo que ha hecho la Iglesia Católica o el papado? Anatematizó a quienes, a los que defienden y sostienen la libertad religiosa, la libertad de culto, y aquellos que dicen que la Iglesia no tiene el derecho, es decir, nosotros somos los que decimos eso, la Iglesia no tiene el derecho de dominar a la fuerza las conciencias de los hombres, pero ese es el proceder del papado. Así han procedido ellos, y ellos no han cambiado, ellos son los mismos, aunque se disfracen de oveja, por dentro son lobos rapaces. ¿Ok? Escuchen lo que dice en la página 621. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. ¿Lo ven? Ahora mismo, ¿cómo están ellos? Están como tranquilos. Pero cuando tengan la oportunidad de actuar, ahí van a someter este mundo a la más terrible esclavitud de conciencias. ¿Ok? Ahora, escuchen lo que dice aquí, hermanos,
ya para terminar en la página 622, dice: los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Hay que despertar a la gente. ¿Para qué? Para que podamos ver, como lo dice aquí, para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Oh, mis hermanos, esta guerra todavía no ha terminado. Este conflicto todavía está ya en su etapa culminante. Y para ello nosotros, los que estamos viviendo en esta etapa final de la historia de la tierra, somos los más privilegiados de todos estos 6,000 años. ¿Saben por qué? Porque muchos patriarcas, profetas, apóstoles, reformadores, todos ellos anhelaron y desearon vivir en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Bueno, el apóstol Juan lo escribió, ¿se acuerdan? ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Cuando él ve en visión que Jesús le dice a Juan: ciertamente vengo en breve. Y él contesta: amén, sí, ven, Señor Jesús. O sea, hermanos, los apóstoles anhelaban que Cristo viniese, que se terminase este conflicto de una vez por todas. Y ojalá que nosotros también tengamos ese mismo sentir. Ya que estamos ya nosotros viviendo, sin duda alguna, ya falta poco para que Cristo venga. Y por lo tanto, tenemos que prepararnos, porque ya nuestro tiempo de gracia cada vez es corto, cada vez se acorta más. Cada vez que pasa un día, es un día menos de preparación que tú y yo tenemos para prepararnos para el reino de los cielos. Hermanos, la orden de Dios, si queremos morar con Él por toda la eternidad, es: preparaos, preparaos, preparaos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a terminar con una oración. Los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para orar. Amantísimo Padre que moras en los cielos, Señor, aquí estamos un grupo de tus hijos arrodillados para clamar a ti, Señor, para que tú puedas transformar este corazón carnal, para que tú puedas transformarnos, Señor, a tu imagen y semejanza, que tu santa ley pueda estar escrita en nuestros corazones y que podamos obedecerte a ti, Señor, por encima de todas esas leyes, por más que se levanten leyes opresivas, que nosotros siempre estemos en obediencia a tus mandamientos, que hagamos como esos 3 jóvenes hebreos que no les importó perder la vida con tal de honrar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias porque tú nos has dado este mensaje, este estilo de vida para que lo pongamos por obra. Pero te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a ponerlo por obra, a que tu gracia sea sobre nosotros, a que nos des esa sabiduría que tanto necesitamos, para que también el mundo pueda recibir estas bendiciones que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Oh Padre Celestial, ayúdanos en nuestras debilidades para que nosotros podamos estar fortalecidos, para que cuando venga esa gran prueba nosotros podamos salir victoriosos, porque hay un pueblo, un remanente que no va a doblar sus rodillas ante Baal. Queremos formar parte de ese remanente de Apocalipsis 12:17, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Señor, ayúdanos a que podamos caminar hacia esa dirección y que nada nos distraiga para lograr esa meta preciosa de que tu carácter pueda ser edificado en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Te pedimos una bendición por cada familia aquí representada, Señor. No permitas que nadie de los que estamos aquí se pierda, sino que ese día todos nosotros formemos parte de ese remanente, de ese residuo que va a estar en pie, de ese residuo que no
va a doblar sus rodillas ante ese Baal que se está levantando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Gracias por el privilegio que todavía tenemos de congregarnos en tu casa de oración. Bendice los alimentos que hemos de compartir a continuación. Y, Señor, y también no permitas que de nuestras bocas salgan palabras que te vayan a deshonrar, no solamente en este día, sino en todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra y por tus bendiciones, porque te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.